¿Qué tal? Bienvenidos a DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Tras las sanciones impuestas por el gobierno del expresidente Donald Trump, una parte de las exportaciones de petróleo venezolano se realiza a través de compañías desconocidas localizadas en México, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. Unas operaciones totalmente opacas que el portal de periodismo investigativo Armando Info denomina el circuito clandestino de exportaciones petroleras. Varios son los actores y las empresas involucradas en un negocio gigantesco que se realiza prácticamente sin control alguno y que no registra cifras oficiales. Para hablar de este caso y de las revelaciones que están emergiendo con su publicación, tenemos con nosotros al periodista Roberto Denis, miembro del equipo de Armando Info. Roberto, bienvenido a Deutsche Welle. ¿Cómo estás? Gracias, un placer estar con ustedes. Roberto, explícanos en qué consiste esto que ustedes han llamado el circuito clandestino de exportaciones petroleras organizado por PDVSA, la empresa estatal venezolana. Lo que hemos encontrado es que desde mediados del año 2019, PDVSA prácticamente cedió la comercialización de su petróleo, las exportaciones de su petróleo, a una red de empresas fantasmales, primero registradas en México, luego otras registradas en Rusia y otras registradas en los Emiratos Árabes Unidos, para que se encarguen justamente de comercializar el petróleo, intentando evitar la mirada del Departamento del Tesoro, pero más allá de eso, también de una forma muy opaca, porque se trata de empresas sin ningún antecedente en el sector energético, en el sector petrolero, y que además están controladas por personajes con nexos muy cercanos al gobierno de Nicolás Maduro, como por ejemplo el señor Alex Saab, detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio, y a quien el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusa de ser testaferro del propio Nicolás Maduro. Bueno, ahorita vamos a ampliar más sobre este personaje. Sin embargo, Roberto, quiero detenerme en esas exportaciones. ¿Cómo se realizan esas exportaciones? ¿Qué países compran este petróleo? El petróleo venezolano ha salido desde los puertos venezolanos hasta puertos fundamentalmente Asia. Por ejemplo, ha ido a Singapur, ha ido a Malasia, ha ido también a Turquía, e incluso en esta investigación detectamos una operación que se manejó con toda la opacidad posible de parte de PDVSA, de un petróleo venezolano que terminó en Palestina. Una vez que llega a esos puertos, estas empresas fantasmales que han comprado el petróleo lo que intentan es revenderlo en el mercado petrolero. El gran problema de todo esto es que, como mostramos en el reportaje, es una operación casi que en B, paralelo de las operaciones de PDVSA. No se sabe a ciencia cierta si todas las compradoras fantasmales pagaron por ese petróleo venezolano, porque muchas veces lo reciben por adelantado, incluso con descuentos. Y no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero está percibiendo PDVSA por la comercialización de ese petróleo en un momento en que los recursos financieros en Venezuela, como bien sabemos, escasean. ¿Y sabes cuáles son esas empresas involucradas en ese negocio? Sí, como decía, hay empresas, una de las empresas que empezó todo esto es una empresa mexicana registrada en Ciudad de México llamada Libre a Bordo, una empresa sin antecedentes en esto. Es la que comenzó con esta comercialización de crudo desde mediados de 2019 hasta mediados de 2020, cuando el Departamento del Tesoro la incluyó en la lista Clinton, en la lista de la OFAC. Pero justamente una vez que ocurre esa sanción del Departamento del Tesoro, lo que vimos es que empezaron a registrarse empresas en Rusia, empresas en los Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, la que envió el petróleo a Palestina es una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos, que curiosamente en el contrato de venta establece que el pago de ese petróleo se iba a hacer en la moneda de los Emiratos Árabes Unidos, digamos, para tratar de no usar los dólares, que en el sistema financiero puedan detectar esas operaciones y que en Estados Unidos tengan noticias de ellas. Bueno, petróleo venezolano que se vende, por ejemplo, a Turquía. ¿Cuál es la trayectoria de estas empresas y sus propietarios en el negocio petrolero? No tienen ninguna trayectoria, y lo que hemos visto es que quienes son los operadores de estas empresas, quienes controlan estas empresas, en el tema del petróleo hay tres grandes actores. Uno, como mencionaba anteriormente, es Alex Saab, este empresario colombiano acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, que recordemos es también quien controlaba, por ejemplo, la importación de alimentos para el gobierno venezolano, alimentos subsidiados. También participa en las exportaciones ilegales del oro venezolano, pero con él están también un muy joven empresario mexicano, Joaquín Leal, incluido en 2020 en la lista también Clinton de la OFAC,
y un operador petrolero, un trader petrolero llamado Alessandro Bassoni, que tiene también intereses petroleros en Venezuela, en la faja petrolífera del Orinoco. Ellos tres son básicamente los que han configurado esta red que, como digo, ha ido mutando un poco con la idea de escapar a la mirada del Departamento del Tesoro y a las sanciones, pero también para lucrarse y para hacer de este negocio un negocio totalmente opaco del que la opinión pública venezolana no tiene la más mínima posibilidad de escrutar o de hacer contraloría, y que ciertamente le está rindiendo unos grandes beneficios económicos a estos personajes y a estas empresas. Roberto, ¿quién es exactamente Alex Saab? Este sujeto que está detenido en Cabo Verde, que fue además detenido el pasado 12 de junio, acusado de ser supuesto testaferro del régimen de Nicolás Maduro. ¿Es así? Alex Saab es un empresario colombiano de Barranquilla que empezó sus negocios en Venezuela hace muchos años. Estaba vivo todavía el presidente Chávez. Su primer negocio fue para la construcción de unas casas prefabricadas por allá en el año 2011, 2012. Negocio, por cierto, que a la postre se investigó por lavado de dinero en varias jurisdicciones. Pero es con la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013 cuando Alex Saab prácticamente se convierte primero en el contratista consentido del gobierno de Nicolás Maduro. Este señor tuvo contratos de obras públicas, adjudicaciones de divisas preferenciales cuando estaba vigente el control de cambio en Venezuela. Después pasó a controlar nada más y nada menos que el negocio de la importación de los alimentos para el programa de los comités locales de abastecimiento llamado CLAP, conocido popularmente como CLAP. También participa en la exportación del oro venezolano, tanto del oro monetario que está en las reservas del Banco Central de Venezuela como el oro que se extrae de las minas al sur de Venezuela. Y se convirtió en una especie de ministro de finanzas en la sombra. Hemos visto que a raíz de la detención de él el pasado 12 de junio en Cabo Verde, cuando iba un viaje a Irán, por cierto, para negocios de combustible con Venezuela, el chavismo ha salido a decir que este señor es una especie de enviado especial del gobierno, e incluso hasta funcionario diplomático. En realidad eso es un ardid para tratar de defenderlo, porque lo que ha sido durante años en la sombra, como digo, es un gran contratista y después una especie de ministro de Finanzas en la sombra del propio Nicolás Maduro. Bueno, un gran contratista. ¿Cómo llega este señor Saab, un hombre, bueno, de dudosa trayectoria, a convertirse en el más importante trader de alimentos y petróleo venezolano? Es increíble, su historia es increíble y bueno, lamentablemente las autoridades venezolanas no rinden cuentas y no dan explicación de esto, porque los antecedentes del propio Alex Saab son bastante opacos. Un socio de él que aparece en todos estos negocios que ha hecho en Venezuela es el señor Álvaro Pulido Vargas, que tiene antecedentes en Colombia, por ejemplo, por narcotráfico. Él también es colombiano. Nosotros lo hemos investigado él durante muchos años, es incluso la razón por la que varios de los periodistas de Armando.info tuvimos que irnos al exilio por las investigaciones que estábamos haciendo sobre sus actividades en Venezuela. Lo que hemos visto es que hay una pieza clave, que es la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien le abre a él las puertas, digamos, del mundo político en Venezuela. Recordemos que la ex senadora Piedad Córdoba ha sido una gran aliada de la Revolución Bolivariana y del chavismo en foros internacionales. Ella es amiga personal de Alex Saab. Como digo, es quien le abre las puertas del mundo político en Venezuela. Su primer negocio era con el presidente Chávez vivo, pero como dije, es con Nicolás Maduro, con quien él logró establecer una relación muy cercana con la familia del propio Nicolás Maduro, me refiero a su esposa y a los hijos de la esposa, y es lo que le ha dado esta posición que es increíble, que en cuanto a negocios se mira en Venezuela, en cuanto a decisión clave y estratégica de Nicolás Maduro estaba la figura de Alex Saab. Y como digo, pasó años en silencio, pasó años en la sombra, solo los periodistas, digamos, nos ocupamos de investigar quién era este personaje y sus negocios, y es hasta su detención el 12 de junio del año pasado, donde, bueno, el chavismo sí ha salido en pleno a defenderlo, como digo, calificándolo de enviado especial del gobierno primero y después incluso hasta de funcionario diplomático. Bueno, y hoy en día no se sabe cuál va a ser el futuro de este señor. Al parecer, Roberto, el esquema de exportación e importación de petróleo y derivados guarda relación también con el modelo de importación a gran escala instalado en Venezuela tras la devastación de buena parte de su industria. Un esquema que convirtió millonarios a algunos desconocidos que tú ya has estado nombrando, pero que también atrajo a otros viejos conocidos, ¿no es así?
Es así, incluso si vemos esta historia, digamos, de esta red, especie de red secreta para las exportaciones petroleras venezolanas, casi que nos vamos a encontrar un paralelo con el esquema de compra e importación de alimentos subsidiados para el programa de los CLAP, en el que estuvo este mismo personaje, Alex Saab, a la cabeza. Todo comenzó en México, después de que México, las autoridades mexicanas determinan que la venta de alimentos a Venezuela se estaba ocurriendo en sobreprecio, se estaban enviando alimentos de muy mala calidad, la red empieza a mutar, se buscan otras jurisdicciones como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, Turquía fundamentalmente porque, bueno, Turquía se ha convertido en los últimos años en un aliado político del régimen de Nicolás Maduro y, como digo, lo que empezamos a ver con un esquema lo terminamos viendo en el petróleo. Claro. Y sí, también es verdad que aparecen nombres, digamos, que uno no identificaría con estos personajes, pero sí han aparecido también en nuestra investigación. Bueno, algunos de esos nombres los tengo yo acá, Joaquín Leal, Alejandro Bassoni, pero también Francisco de Agostino y Osvaldo Cisneros. ¿Qué papel jugaban en toda esta trama de importación y exportación de petróleo venezolano? Sí, ahí el tema es que Alessandro Bassoni, como decía, que es pieza clave en la movilización del petróleo de esta red, Alessandro Bassoni también tiene intereses petroleros en Venezuela, en la faja petrolífera del Orinoco, con una empresa llamada Elemento LTD. Esa empresa es socia de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, para la explotación de unos pozos petroleros en la faja petrolífera del Orinoco. Y ahí en esa empresa, Alessandro Bassoni coincide con estos dos personajes que has mencionado, Francisco de Agostino y el recientemente fallecido Osvaldo Cisneros, que como sabemos es un magnate venezolano de tradición empresarial en Venezuela, pero que indirectamente ha terminado envuelto en esto por la utilización de parte de Alessandro Bassoni de la empresa Elemento LTD, incluso para esta red de exportaciones opacas del petróleo venezolano. Mm. Roberto, esos actores que tú has estado mencionando, esos nombres nuevos que salen con esta investigación, forman parte de lo que en Venezuela se conoce como la boliburguesía. ¿De qué se trata exactamente esto y quiénes componen ese grupo? Creo que aquí hay algo muy claro desde que el señor Nicolás Maduro asumió la presidencia del país en 2013. Es indudable que en tiempos del presidente Chávez, con la bonanza petrolera que vivió Venezuela, surgió una nueva clase empresarial, una nueva oligarquía venezolana, que comúnmente y popularmente la prensa tildó de boliburguesía. Y creo que la verdadera dimensión de esa nueva clase, digamos, ha quedado totalmente desnuda y totalmente revelada en tiempos de Nicolás Maduro, porque se ha acudido a estos personajes de forma más descarada, por decirlo de alguna manera, para que controlen buena parte de los negocios estratégicos y centrales del país. Recordemos que hay casos, además del de Alex Saab, del que hemos hablado, está un personaje como Samar López, que también ha sido señalado, incluido en la lista Clinton del Departamento del Tesoro, acusado de ser el testaferro de Tarek El Aissami, un hombre muy importante, ministro del Petróleo en Venezuela, un hombre muy importante en la estructura del chavismo. Y así han aparecido otros. Son, como digo, esta nueva clase empresarial que a la sombra de esa bonanza petrolera surgió y que hoy, cuando el país está sumergido en la crisis que todos conocemos, es muy evidente quiénes son, de quiénes se tratan, y estamos hablando de personajes que hasta hace 10 años nadie sabía quiénes eran, ni mucho menos eran personajes que tenían estas fortunas de las que hoy hablamos. Roberto, quisiera hacerte una última pregunta. Esa boliburguesía pareciera tener un enorme parecido con los llamados nuevos oligarcas rusos, ¿no? ¿No sería casual entonces que los fondos de estas transacciones vayan a parar a los bancos de Rusia? ¿Tú qué opinas? Es muy buena tu analogía. Esto se parece mucho a lo que estamos viendo en tiempos de Nicolás Maduro, a una especie de gobierno de amigos, donde estos empresarios, por llamarlos de alguna manera, simplemente por estar tan cerca del poder y haber hecho estas fortunas, ahora controlan infinidad de negocios en Venezuela, que ciertamente además han estado usando el sistema financiero ruso a raíz un poco de la presión internacional de los Estados Unidos, de la Unión Europea, han pasado a usar y a crear estructuras financieras en Rusia. Por ejemplo, en estas estructuras, en esta red secreta para manejar el petróleo venezolano, hemos visto que PDVSA ha empezado a manejar unas cuentas denominadas en euros en bancos rusos, justamente para tratar de evitar de usar
la moneda del dólar. Pero además, estos empresarios han registrado empresas, han comprado bienes y están manejando instrumentos financieros a través del sistema financiero ruso. Así que creo que es muy cierta la analogía y es un poco lo que estamos viendo en estos días en Venezuela. Roberto Denis de Armando Info, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes.